Eso, qué bien. ¿Quién me ha dicho alcohol? Ya he empezado a asociar. Esto porque hemos visto el delirium tremens. Es lo mismo, solo que ahora vamos a ir viendo por otras cosas. Ya, por el alcohol entonces. ¿Qué más? A ver. Ya, ¿qué más? Enfermedades cerebrovasculares, creo. Sí. Bien. Incluso a veces confunden por eso. Ya les contaba la historia de que me han llamado al psiquiatra y estaba teniendo una ACV. ¿No? Yo no tenía mucho que hacer ahí. Ya, ¿qué más? A ver. Epilepsia. La epilepsia como trastornos mentales orgánicos. Aquí está. Entonces, todas estas cosas, ay, no. Como lo que ustedes me han dicho, las benzodiazepinas, el alcohol, entre medicamentos, ¿no? Hablamos de esos. ¿Qué medicamento más? ¿Algo más he escuchado por ahí? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho nada más? Ya. Todos estos, miren, son un montón de cosas que si nosotros tenemos un paciente con delirium, tenemos que buscar sí o sí la etiología. O sea, el tratamiento ya no es tan facilito como todo psiquiatría. ¿Se han dado cuenta que en psiquiatría todo era antidepresivo o antipsicótico o ambos o uno o el otro? No hay más. ¿Qué les parece como especialidad? Sí. Entonces, en el delirium, sí o sí aquí ya tienen que le doy antidepresivo, como que no me voy a equivocar mucho, ¿no? Aquí sí o sí tienen que buscar el factor etiológico, entonces tienen que pedir laboratorios y ver qué es lo más frecuente que vemos en delirios en personas, sobre todo vemos en personas de tercera edad que tienen demencias. Lo primero que pedimos y lo que siempre preguntamos, lo más básico, ¿qué sería lo más básico como ocasionante de delirio? Es las infecciones. La más suavecita, infecciones urinarias en los ancianitos, ¿no? Porque a veces tienen estreñimiento y esa cercanía anatómica hace que sean muy frecuentes las infecciones. Después, en estos pacientes, cuando roten en oncología, también va a haber delirium. ¿Por qué? Por dolor. Acuérdense que los cánceres, a pesar de que usan morfina, sustancias muy fuertes para el dolor, igual pueden seguir teniendo dolor, entonces eso también puede ocasionar delirium. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de solicitar de que me ayuden, aparte que le voy a dar su haloperidol, que es la primera línea para el delirium, de que me ayuden a manejar con el manejo del dolor, ¿no? Después también, otra causa de delirium es la desnutrición. En ancianos también el equilibrio hidroelectrolítico. Nosotros tenemos una larga estancia en el psiquiátrico y es bien chistoso, pero a veces está así como está inconsciente, y lo primero que hacen cuando nosotros lo referimos al hospital Cusheri, porque es el más cercano, ellos ya saben, pero lo primero que hacen es reposición líquido y eléctricos. Le ponen sus vías, le sacan líquidos y electrolitos y van corrigiendo. Porque saben que estos pacientes están no en un pabellón, no hay una enfermera que se encargue de que tomen agüita, de controlar eso. No les dan, generalmente lo único que les alcanzan es para sus medicinas y de eso se olvidan. Entonces tenemos muchos pacientes con desequilibrios hidroelectrolíticos, al menos en épocas de calor. Después también las cirugías, por eso les he dicho a ustedes, sean de la especialidad que sean, van a necesitar poner en su hojita de referencia delirium, no van a poner esquizofrenia, ¿no ve? Entonces sí o sí necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes piden ayuda del psiquiatra para que nosotros manejemos el delirium. Y nosotros somos los encargados de eso. Miren, también déficit nutricionales, por eso esto veo mucho en cuando trabajo en psiquiatría de MAS. ¿Qué quiere decir psiquiatría esta que va a los hospitales? Por ejemplo, si trabajo en COSNIG, en la caja, hay internados, ¿no ven? Sí o sí veo esto, por déficits funcionales, por inmovilidad, por enfermedad renal. Muy común en estos pacientes que hacen diálisis, hacen delirio. Muy común en estos pacientes que tienen fractura de cadera. ¿Han visto? ¿Quién rotan traumados? Sí o sí han rotado en hospital, han visto. Es lo más común. Porque, a ver, está en el hospital, te están llamando interconsulta por psiquiatría, te está en traumatología, seguro tienen fractura de cadera, es muy común. Después en las demencias también, ya vamos a ver la próxima clase de demencias, en los deterioros cognitivos. Después, esto es importante, la polimedicina.
polimedicación. A veces nosotros como especialistas, yo le doy su haloperidol, su clonazepam, su clonazepam, el endocrinólogo que realmente hace unas listas increíbles que vamos a tener de cada especialidad en estos pacientes, sobre todo ancianos. Pero miren que una causa de delirium, y hay que tener cuidado, es la polimedicación. Entonces tenemos que revisar, porque a veces como especialistas vamos, vemos, digamos, neumólogo, ya necesita mi lista, y a veces no me doy cuenta que estamos repitiendo, porque a veces el médico internista ya le da alprazolam, yo voy y le doy clonazepam, digamos, ¿no? Hay que tener ese cuidado de revisar, porque la polimedicación, como ser fármacos que tienen alto potencial anticolinérgico, los analgésicos, los antiarrítmicos, me pueden dar más predisposición a hacer delirium. Y en general, miren lo que les decía, ¿no? Los mayores a 65 años y sexo masculino. Ahora, tanto he hablado de la etiología del delirium y no les he dicho cuáles son sus características. ¿Cuánto tenemos de tiempo para ahí terminar? Solo para que se vayan con esa idea. Ya. Ahí terminamos entonces con que les he dado la etiología y las características. Entonces, las características es 1, alteraciones en estos tres, acuérdense esta triadita. Alteraciones en la atención, en la conciencia y en el pensamiento, en esas tres. Entonces, cuando le llaman a la enfermera, las enfermeras son capas para diagnosticar. Les van a llamar, está delirante, ya les dicen. Entonces, ¿cómo es su inicio de esto? Se han dado cuenta que todo en psiquiatría es cuadro clínico, de inicio, insidioso, todo lo que hemos avanzado hasta ahora ha sido insidioso. Una de las pocas cosas que tenemos agudas es este famoso delirium. Empieza, digamos, ayer y a la enfermera te va a llamar mañana porque se va a dar cuenta. Porque esta persona, como tiene alteraciones del pensamiento, que va a empezar a hablar incoherencias, va a estar con un discurso desorganizado, va a tener ideas delirantes y alucinaciones. ¿Qué contenido? Generalmente de su vida diaria. Ay, ahí está mi perrito, hay que meter a mi perrito, ahí está viendo a su perrito, no hay ahí ningún perrito, ¿no? Hay que cuidar, hay que darle comida a mi perrito. Pueden tener también falsos reconocimientos e ilusiones. Ya saben, ¿no? ¿Qué es una ilusión? ¿Se acuerdan la diferencia de alucinación? La ilusión es con objeto, la alucinación es sin objeto, una falsa percepción. Entonces, estos pacientitos, como tienen ideas delirantes y alucinaciones, entonces son pues bien sintomáticos. Quien sea se va a dar cuenta. Mucho interconsulta, por eso en hospitales, en estos geriátricos, en personas que hacen diálisis, estos pacientitos. Y la parte de esto, que esto si se dan cuenta es fácil de reconocer, todas las psicosis tienen, ¿no ve? Pero algo que les va a ayudar en su diagnóstico es esto sí no tienen que olvidarse, que es fluctuante. ¿Qué quiere decir? En la mañana puede estar bien, y ustedes van a valorar en la noche, y en la noche es donde no está durmiendo, está agresivo, porque está viendo cosas, no está pensando que lo tienen ahí en contra de su voluntad, ¿no? Porque se agrava en la noche y en las primeras horas de la mañana. Es lo que hablábamos hoy día del síndrome del ocaso, ¿no? Se agrava en la noche y las primeras horas de la mañana. Entonces esta persona va a tener también alteraciones del sueño, no va a poder dormir, la atención va a estar reducida, no va a poder dirigir, centrar o desviar la atención, y la conciencia, vamos a tener alteraciones donde puede estar somnoliento, van a ver, ay, no sé, está durmiendo mucho en la mañana, a veces me llaman los médicos, ay, es mayor a 65, está durmiendo mucho en la mañana, le doy cafeína, me dicen. No, yo le digo, no, hay que revisar si tiene un delirium, tal vez es un delirium hipoactivo. Un delirium hipoactivo más bien más somnoliento, tu viaje duerme todo el día. Y un delirium hiperactivo es porque está agitado psicomotriz, entonces hay que ver eso. Ya lo voy a enseñar, pero mañana esos dos tipos. Entonces puede estar también estuporoso y hasta en coma en un delirium, ¿no? Va a haber sí o sí alteración de la conciencia. Pero la característica de esto, para no confundir, porque podemos confundir fácilmente con un psicótico, ¿no ve? Es que es fluctuante. Yo voy a entrar en la mañana, ¿cómo está? Buenos días. Le digo, ay, doctorita, buenos días. Un viejito lindo y educadito, como todos, la mayoría de los viejitos son, ¿no ve? Todo lindo, todo bien, digamos, se encuentra en él demencia, su familia me cuenta, sí, se olvida cosas, pero
me saluda todo tranquilito. Y en la noche las enfermeras me cuentan, este paciente no nos ha querido pegar, se ha sacado sus vías, no ha dormido, estaba caminando toda la noche hablando incoherencias, diciendo que viendo cosas. Ah, ya. ¿Listo? Ahí está la característica de la fluctuación, ¿no? Es una cosa en la mañana y otra cosa en la noche, no es el viejito lindo. Y otra cosa importante ¿por qué tengo que aprender a diferenciar el delirio de la demencia? Porque también va a haber afectación en su memoria. ¿Y cómo voy a diferenciar una demencia? A ver, un delirio de una demencia. Sí, eso, básicamente. Y también puedo ayudarme con los antecedentes, ¿no? El delirio es agudo. La demencia, pues ya va a haber cambios, hemos visto, ¿no? Desde deterioro cognitivo leve, ya va a haber cambios, hasta deterioro cognitivo mayor. Le pregunta a sus hijos, ¿y esta alteración de su memoria reciente? Sí, recién es hace 2 días, hace un día, ya es delirio. Y no, si nos dice, no, sí, desde antes ya está con olvidos, se olvida de del nombre de sus hijos, confunde a sus hijos, piensa que les roban el dinero, pierde cosas, no sale porque se pierde, ya. Entonces una demencia que se ha convertido como un delirio, ¿no? Pero sí o sí, entonces para esto tengo que pedir laboratorios, ¿no? Porque si yo le doy el tratamiento aquí es el aloperidol de primera línea, pero si le doy aloperidol y no resuelvo la infección urinaria, si no resuelvo el equilibrio de hidroelectrolítico, si no resuelvo la polimedicamentación que tiene, o todos esos factores que hemos visto, el uso de anticolinérgicos, el uso de benzodiazepinas, han visto infecciones, un montón de, si no resuelvo eso, pues nunca se va a resolver. Entonces, por eso el manejo del delirio, ¿será que yo solita lo manejo? ¿Qué opinan? No, es multidisciplinar, entonces, digamos, si es de oncología, el oncólogo me tiene que ayudar a disminuir el dolor. Yo de mi parte voy a ayudarle con un medicamento que actúe con la parte del dolor también, que trataré. Y todo un equipo que me va a ayudar a resolver, ¿no? Según la patología, si es el traumatólogo, pues mejoraremos, veremos si no se está infectando esa herida, las infecciones también empeoran, ¿no? Entonces es un manejo multidisciplinar, ¿ya? Listo, en ahí quedamos entonces, no vamos a avanzar más. ¿Qué es hora? 24, ya descanso. ¿Alguna pregunta hasta ahí?